Bueno, vamos a explicar el tema que corresponde a la clase de hoy. Ya hablamos sobre el CAD-A, el CAD-H, ya les di las imágenes. Hoy les voy a explicar la interpretación de cada una de las láminas. Como estamos hablando del CAD-H, ya ustedes tienen cada lámina. Yo les dije la clase pasada que para la aplicación ustedes le van a mostrar a los niños lámina por lámina. Ustedes como evaluador van a tomar atenta nota de lo que el niño les va comentando, de lo que observa en las láminas. El objetivo es que ustedes le pregunten al niño quién de la dinámica familiar son los que están en esa lámina. Entonces el niño, mi mamá está haciendo esto, entonces ustedes van a tomar atenta nota de cada uno de los aspectos que el niño les dice. Entonces, la interpretación del CAD-A es muy parecida a la del CAD-H. ¿En qué varía? Que el CAD-A se le aplica a los niños y el CAD-H se le aplica a los adolescentes y a los adultos. Muy poco le aplicamos esta técnica a los adultos. Pero sin embargo, si nosotros queremos saber sobre la dinámica familiar, lo podemos hacer, pero con el CAD-H, que son las figuras humanas. En la primera lámina, del test es esta, donde están la familia de los pollitos, como le llamo yo. Aquí ustedes pueden ver que hay unos pollitos comiendo en una mesa y hay una gallina o un gallo que es la sombra. Muchos niños a veces no ven la sombra. No ven la sombra, sino que solamente ven los pollitos. ¿Qué significa la lámina 1? Ustedes saben que la imagen de la comida de la familia sentada en la mesa significa amor, protección e incluso lo que genera comunicación dentro de la dinámica familiar es la cena o la comida cuando compartimos en la mesa. Cuando el niño dice que observa unos pollitos alrededor de una mesa sobre la cual reposa una gran cantidad de comida y en el fondo visualiza una gallina de contorno difusivo, o sea que está la sombrita, lo que nos quiere decir a esta imagen como tal refleja lo que es la dinámica familiar. La sombra, la lámina de la gallina es protección. La mamá que le está suministrando los alimentos puede ser mamá, papá, tío. Si ellos ven un tío es porque el tío es el que le facilita los alimentos, lo que está pendiente a su cuidado, es la que está atenta para que crezcan sanos y fuertes, es la que le dedica tiempo, es la que siempre está vigilando que todo esté en armonía. La sombra que está ahí, independientemente quien digan ellos, son los que les suministran las comidas o les satisfacen las necesidades básicas. Esa persona es la protección de la dinámica familiar. Los pollitos en la mesa son los que reciben el alimento, son las personas que son atendidas. Ellos pueden decir que puede ser la mamá. Algunos dicen que los pollitos sentados es la mamá, la papá y él y no ven la sombra. Quiere decir que no, que ahí se comparten las labores de la casa, todos están comiendo en torno a la dinámica familiar. A veces no ven a su familia, sino que ven a otros miembros de la familia, como el tío, los primos, los abuelos. Quiere decir que en la familia de él, no percibe esa unión como tal. Entonces queremos decir que los pollos sentados en la mesa es más que todo en la unión. La figura de la izquierda, la difusión de la gallina, es la que le produce la satisfacción de las necesidades básicas. También es importante tener claro que en estas láminas a veces se ve la vulnerabilidad o algunos celos fraternales o entre hermanos. A veces son varios hermanos y no los ubican o no los mencionan dentro de esta lámina porque sienten celos de ellos. Cuando omiten es porque sienten celos de ese hermano.
que se sienten como un poco amenazados. Tenemos que tener en cuenta que la gallina, la que satisface las necesidades, muchas veces no son las mamás, sino otras personas de la familia. Entonces tenemos que tener claro que esto indica protección, unión, comunicación en la dinámica familiar. Cuando hablamos de la lámina número 2, ojo con esta lámina, porque se pueden dar dos interpretaciones, de unión familiar o de agresión en la dinámica familiar. Por eso que es importante en el relato uno escuchar atentamente lo que el niño dice, porque esto nos ayuda o nos facilita a nosotros tener un panorama. Hay niños que inconscientemente dicen que mi papá, el oso que está solo, está peleando con mi mamá y yo estoy al lado de mi mamá. ¿Qué quiere decir? Que hay conflictos entre esta familia. Cuando son hijos de padres separados, se vemos reflejado esta agresión. Porque la cuerda puede significar agresión, discusión, conflicto o unión, dependiendo cómo el niño la perciba. A veces dice que mi mamá y mi papá están jugando. Cuando es un juego es algo normal y se puede dar. A veces no dicen que sino mi hermana, mi hermano y mi primo jugando. No hay dificultad. La dificultad es notoria cuando dice que hay agresión, porque ahí nos da un indicio de que hay violencia o hay agresiones intrafamiliares. Entonces tenemos que tener muy claro esa parte. También tenemos que tener presente también que en esta lámina es importantísima que siempre nosotros la analicemos correctamente. Como les dije, puede haber agresión o puede haber comunicación. Entonces, en esta lámina número 2, para reforzar lo que les dije, está relacionada con la parte triangular de la dinámica familiar. Como les dije, puede haber disputas o juegos o posesiones. Algo que pasa es que en la dinámica los osos pelean, significa que a veces hay discusiones con los hermanos como tal. Entonces, todo esto tenemos que también tenerlo presente. Puede ser unión o puede ser discusión. Entonces. Entró, profe. Álvaro, te decidiste. No hay nadie. No te preocupes. Yo estoy grabando la clase, ¿oíste? Listo, profe. No, pero si usted cree que debo estar, yo estoy con un problema. No, yo la estoy explicando, tú la ves y la próxima clase reportamos. De todas maneras, tengo que explicar porque mira que Andreita no ingresó. Entonces, yo quiero hacerle como el videíto para que ustedes lo vean y la próxima clase me hagas preguntas. ¿Listo? Listo, profe. Usted va a mandar el link, ¿verdad? Para verlo. Enseguida lo subo. Apenas se me convierta la grabación, lo subo a plataforma. ¿Oíste? Listo, profe. Gracias. Bueno, mi amor, no te preocupes. Entonces es la lámina número 2. Estamos hablando de esta lámina número 2 que significa unión o también significa agresión. A veces hay lucha de poder en las parejas y los hijos perciben, aunque estén en la familia, a veces dicen, no, es mi mamá, está en el extremo sola y está controlando a mi papá para que mi papá no salga conmigo. Cuando nos dicen los niños eso, ahí puede ver que percibe que la figura de la autoridad puede estar en la figura materna o viceversa. Entonces, eso también tenemos que tenerlo presente. En esta lámina número 3, el león sentado en un sillón, en un trono, significa posesión. Puede significar posesión o puede significar sabiduría. Analicémosla bien. Lámina número 2,
un león sentado en su silla, tiene al lado un bastón y acá pequeñito hay un ratoncito. Posesión, sumisión o unión, dependiendo cómo el niño lo describe. Entonces, si nos vamos a esta lámina número 3, el león sentado en la silla con una pipa, quiere decir que esa persona que ellos perciben ahí es figura de autoridad en la casa. Muchas veces genera temor, pero muchas veces no genera temor. Ojo con el relato del niño. Si el niño dice, es mi papá, que está furioso, sentado en su silla, porque no quiero hacer caso, un ejemplo, quiere decir que el niño perciba al papá como una figura de autoridad, a veces hostil, a veces el papá es furioso, no es tan asertivo, digámoslo así, entonces lo está viendo como una figura paterna de posesión o de autoridad. A veces no dicen que es el papá, sino el abuelito. Entonces muchos niños perciben que este es el abuelito que está viendo televisión y él está fumándose el cigarrillo y él está al lado viendo televisión con el abuelo. Entonces no lo ven como una figura de posesión ni de autoridad, sino como una figura fraternal, porque están viendo televisión. Si dicen, no, es que es mi papá conmigo que estamos viéndonos un partido, entonces ahí significa que hay unión, que hay, pues, que hay esa relación entre padre e hijo. La situación es que digan que hay agresión o temor, porque puede experimentar temor y él se siente sumiso, se siente inferior a su papá. Entonces todo eso también tenemos que tener presente. Se sienten como una figura débil. También tenemos que tener en cuenta que el ratón es una figura de sumisión, porque está debajo del león y ellos a veces significan sumisa. A veces hay casos, a mí una vez me tocó un caso de un niño que habló que ese es su papá y al lado estaba su mamá temblando de miedo porque su papá era muy furioso. Ojo con eso, porque quiere decir que el papá es autoritario y la mamá es sumisa. Entonces tenemos que tener en cuenta el relato del niño. Cuando vamos a la lámina número 4, esta lámina me llama mucho la atención porque es la mamá canguro. Aquí hablamos de los hermanos, de la diferencia de edades en hermanos. Cuando hay un bebé y cuando hay un niño grandecito y la mamá. Aquí muchas veces los niños sienten cuando hay celos por el hermanito, hacen un relato, mi mamá cargando a mi hermanito, lógico que lo está cargando, y yo atrás corriendo, corriendo para alcanzarme a mi mamá. A veces dicen que es la mamá con el hermano y él está atrás y van de compra. Entonces quiere decir que esta lámina es algo normal que sucede en la familia y más cuando hay hermanos pequeños. ¿Dónde está lo grave de esta lámina? Los celos fraternales, porque ellos aquí en esta lámina, el vínculo de madre e hijo, siempre dicen que es la mamá. La mamá que está comprando, la mamá que está preparando los alimentos, la mamá que va para el supermercado o la mamá que va a hacer picnic con el niño. Entonces, eso es lo normal que el niño ve en su mamá, el vínculo afectivo. Ojo cuando el niño dice que no es la mamá, sino que es la tía. Quiere decir que el niño se siente más identificado con su tía, con otra persona, porque esto significa vínculo afectivo entre madre e hijo. Cuando un niño es primogénito, este niño va de la bicicleta, se identifica con el canguro. A veces dicen, a veces ha sucedido que el hermano mayor dice que él es el que está en el canguro, dentro de la bolsita del canguro, y el hermano pequeño es el que va en la bicicleta. ¿Qué significa? Que él, a pesar de estar grande, siente que su mamá lo protege. Entonces ahí también se analiza sobre eso.
sobre las edades de los hermanos y la rivalidad o algunos conflictos que hay entre los hermanos como tal. Cuando vamos a la lámina número 4, 5, esta es la lámina número 5, porque esta es la 4, esta es la 5, esta lámina va encaminado a los terrores nocturnos y la separación de los papás. Muchas veces dicen los niños que en la cama está mi mamá y estoy yo. No ven dos osos, sino que ven uno. A veces son ellos o ven los hermanitos pequeños. Si tienen hermanitos pequeños, ve el hermanito pequeño que está acostado y él está al lado del hermanito y está la mamá sola. ¿Qué quiere decir cuando dice que en la cama solamente está la mamá? Que la relación entre la mamá y el papá no es bien, no es buena, entonces solamente perciba a su mamá, porque esta cama es la cama de la pareja y significa unión en la pareja como tal. Entonces el niño está percibiendo que no hay, que no hay una buena relación, porque miren, la cama es matrimonial. También se puede observar unas mesas, las lámparas y todo eso. Es una habitación. Incluso cuando hay dificultades en la familia, a veces con los padres, como les dije anteriormente, dicen que no está uno de los padres, ya sea mamá o papá. Cuando el niño también siente miedo, siente temor, en su historia, en su narración, dice que está la habitación oscura y que él está llorando porque está solo en la habitación. También aparecen temas corporales de juegos sexuales, que son algunos niños se estimulan sexualmente, pero eso es muy rara vez que un niño diga que se está estimulando sexualmente. Entonces, más que todo, habla de los miedos nocturnos y de la separación de los padres. Cuando vamos a la lámina número 6, es muy parecida a la lámina anterior, porque también es una escena de noche. ¿Qué significa? Están dos osos, a veces no ven dos osos, sino un solo oso, que están juntos y a veces, y el que está acá. Cuando el niño solamente vive con una de las figuras paternas, mamá o papá, solamente un solo oso. Mi papá y yo acostados en la habitación. ¿Qué quiere decir? Que su papá y él tienen mayor vínculo afectivo. Aunque vivan juntos, a veces dice que solamente es el papá. A veces dice que es la mamá y él dormidos y a veces el papá no está. Puede suceder, antes de hacer esto se me olvidaba, tienen que indagar si los padres son separados, el niño es hijo de padres separados o no, porque cuando los padres son separados, siempre en las historias ellos hablan de uno. Y a veces cuando tienen conflictos, pero viven juntos y tienen conflictos, ellos hablan de los dos. Entonces también tenemos que tener presente esto. Este es el vínculo afectivo entre las figuras maternas, paternas y niños. Entonces, en esta lámina también hay algo como de curiosidad, de fantasía, de querer saber de pronto qué hace papá con mamá. A veces son celos. Cuando él ve a la mamá con el papá junto y él acá llorando solo porque mi mamá está dormida con mi papá y yo estoy, si es un niño, yo estoy aquí solito y mi mamá prefirió a mi papá y está durmiendo con mi papá. Estamos hablando, también tenemos que tener en cuenta la edad porque Freud nos hablaba del complejo de Edipo. Entonces, aquí se puede aplicar el complejo de Edipo. También puede haber cierta ansiedad, ciertos temores, ciertas culpas, que estoy aquí solo llorando porque mi mamá no me quiere. Entonces, todo eso lo tenemos que interpretar. Cuando vamos a la lámina número 7, esta lámina también me gusta porque muestra mucho lo que es la agresividad en la dinámica familiar. Entonces, aquí puede decir el niño, mi papá, que es el tigre, correteando, cogiendo a mi mamá, que es el monito, el chimpancé. Quiere decir que él ve al padre como una figura de agresión y a la madre como una figura de sumisión. Ojo, también no es únicamente agresión. Cuando el niño ha sido víctima de abuso sexual, esta lámina lo muestra. Porque el niño puede decir, no, este es mi tío, niño o niña.
Este es mi tío que me está cogiendo y me está correteando y yo no me quiero dejar coger de mi tío. Entonces hay que explicar qué sucede ahí, porque podemos estar hablando de un caso de abuso. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo presente. Entonces, la lámina número 7 nos indica más que todo lo que tiene que ver con la parte agresiva. No tiene que ver mucho con la parte de la agresión, de los miedos y sobre todo de todo lo que tiene que ver con la parte de las fantasías o abusos sexuales. Cuando vamos a la lámina número 8, es una lámina familiar o de amistad. Muchas veces los niños dicen que son las amigas de la mamá que están visitando y que la mamá lo está regañando porque no quiere que esté cerca de las amigas porque es una reunión de adultos. Y aquí están las otras amigas criticando a mi mamá. Esto es una escena normal que sucede en la familia. A veces puede decir el niño, este es mi hermano, mi mamá y mi papá y mi hermana hablando de mí. Aquí más que todo lo vamos a analizar es con base a lo que el niño dice, porque esta escena más que todo lo que nos quiere es el interiorizar cómo es la relación o el diálogo de la dinámica familiar. La pared, el retrato en la pared es muy importante que lo observen. Los conflictos que se presentan también en esa imagen es muy importante y la frustración. Y la lámina número 9 también refleja temores nocturnos, ojo, miedo, ansiedad, angustia. Esta es una lámina donde un conejito está solo en una habitación, entonces puede que se sienta solo o se sienta abandonado por los papás. Pero esto no es malo, a veces porque a veces ellos duermen solos y eso no quiere decir que él porque está solo está abandonado, eso dependiendo de la historia que el niño relate. Entonces puede decir que me siento temeroso porque me va a salir algo, porque mi mamá, mi papá están, cuando ella relata ciertos temores, ciertas angustias, entonces así hay que mirar que el niño puede sentir culpa por ser castigado o porque se siente mal en la dinámica familiar. Entonces todo eso tenemos que tenerlo presente. Vamos con la lámina, la última lámina, que es la escena de los perritos. En esta escena de los perritos estamos hablando, puede interpretarse con agresión o protección. Puede decir el niño o la niña que es la mamá que lo está llevando al baño a hacer chichi o a hacer sus necesidades. Ahí no hay ningún problema. Pero muchas veces dice que es la mamá que le está pegando porque él hizo algo mal. Cuando estamos hablando de agresión ya es algo que no está bien. También hay que comenzar a indagar por qué te agredió tu mamá, porque a veces sea por algo que hizo que no está bien, o a veces por algo porque necesita ser castigado. Entonces, aquí estamos hablando de una historia, un hábito de limpieza normal. Aquí hablan mucho de la masturbación, pero en realidad, eso lo decía Freud, pero en realidad aquí lo que más o menos es la agresión y lo que tiene que ver con la protección como tal. Entonces, la lámina es muy sencilla, pero hay que partir del principio, más que todo, del principio de lo que tiene que ver con lo que el niño relata, de lo que el niño dice. Tenemos que partir de ahí, porque si no partimos del relato del niño no podemos hacer una interpretación. Entonces, eso es lo de la lámina del CAT-A, que es la más aplicada que la lámina del CAT-H.